A veces, la vida se desvía del plan trazado. Un hogar que desde fuera parece un refugio de paz puede albergar una inquietud que, lentamente, lo carcome todo desde dentro. Así es también el amor, puede nacer de la compasión, de la costumbre, incluso de un error. Esta historia no trata de quién tiene la culpa y quién la razón. Trata de las elecciones, esas pequeñas decisiones que tomamos cada día y que, sin darnos cuenta, nos llevan a un punto de inflexión en nuestras vidas. Trata sobre una lealtad puesta a prueba y una tentación que a menudo se presenta en su forma más inesperada. Un mismo techo, dos corazones en crisis y una seducción imposible de rechazar. Y no hay que olvidar que, a veces, las historias más oscuras surgen de las casas que parecen más tranquilas. Aquella mañana, el silencio todavía reinaba en el apartamento de la colonia Roma. El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas de luz sobre el suelo de madera. Sofía, con la precisión de quien repite un ritual diario, se preparaba para ir a la oficina, su traje sastre perfectamente planchado y el aroma de su perfume caro flotando en el aire. Mientras tanto, Javier, su esposo, estaba sentado en la barra de la cocina, disfrutando de un café de olla caliente, el vapor empañando ligeramente sus gafas. La calma se rompió de repente cuando el celular de Sofía vibró con insistencia sobre la encimera de granito. Bueno. Valentina, la voz de Sofía se tiñó de preocupación al instante. ¿Qué pasa? Por Dios, ¿por qué estás llorando así? ¿Dónde estás ahora? Javier levantó una ceja, su curiosidad despertada por el pánico en el tono de su esposa. Sofía se alejó hacia la sala, su voz un susurro apremiante mientras escuchaba los sollozos al otro lado de la línea. Está bien, cálmate. Trae a Lucía para acá. Sí, ahora mismo. Colgó el teléfono y su rostro era una máscara de tensión. Miró a Javier, sus ojos una mezcla de angustia y desconcierto. Es Valentina, mi prima hermana. La de Querétaro. A Ricardo se lo llevó la policía, lo acusan de fraude en un contrato del gobierno. Ella no sabe a dónde ir, está sola con la niña. Le dije que se viniera para acá, está bien, amor. Javier asintió sin dudarlo un segundo. La imagen de una mujer con una niña pequeña, desamparada, le tocó una fibra sensible. Claro que sí, que se venga. Pobrecita, imagínate, con una criatura. Que no se quede en cualquier lugar. Unas 2 horas más tarde, el timbre sonó. Valentina apareció en el umbral como un náufrago arrastrado por la marea. Tenía el rostro hinchado por el llanto, el cabello revuelto y en sus brazos, la pequeña Lucía dormía un sueño intranquilo. Sofía la abrazó de inmediato, sintiendo el temblor del cuerpo de su prima contra el suyo. Ya estás a salvo. Tranquila. Pasen, vamos, le dijo Sofía, acariciándole la espalda con ternura. Javier se acercó para ayudar con la maleta grande y la pañalera que traía Valentina. Entraron a la sala y acostaron a la pequeña Lulú en el sofá, cubriéndola con una manta. De verdad no sabía a dónde más ir, balbuceó Valentina, luchando por contener un nuevo torrente de lágrimas. Dice la policía que Ricardo está involucrado en un desvío de fondos. Yo no supe nada hasta anoche, cuando llegaron a la casa y se lo llevaron. Sofía la miró con una profunda compasión. Lo más importante ahora es que tú y Lulú estén bien. Por ahora, quédense aquí el tiempo que necesiten. Ya luego vemos qué hacemos, poco a poco. Javier solo asintió, sentándose en un sillón cercano mientras observaba a la niña dormida. Su corazón se conmovió, una oleada de pura piedad lo invadió. Esa noche, la atmósfera del apartamento cambió por completo. Normalmente, el espacio era solo de Javier y Sofía, un remanso de paz y orden adulto. Ahora, el llanto intermitente de una niña pequeña y el sonido de los pasos nerviosos de Valentina yendo y viniendo del baño rompían la quietud. Valentina y Lulú se instalaron en el cuarto de huéspedes, mientras Javier y Sofía se retiraban a su habitación principal. Sin embargo, su conversación esa noche se sentía pesada, cargada de una nueva realidad. Amor, ¿de verdad no te molesta?, preguntó Sofía,
buscando la mirada de su esposo en la penumbra. No, para nada. Entiendo perfectamente. Valentina necesita ayuda ahora mismo. Solo. Me tomó por sorpresa, es todo, respondió Javier con sinceridad. Sofía asintió, recostándose en el pecho de su marido, buscando consuelo. Ella es muy fuerte, pero ahora debe estar destrozada. Solo quiero que podamos ayudarla en todo lo posible. Javier le acarició el cabello, su voz suave. La ayudaremos en lo que podamos, claro. Por ahora, hay que dejar que se calme, que encuentre un poco de paz. En la habitación de al lado, Valentina estaba sentada al borde de la cama, contemplando el rostro sereno de su hija dormida. Respiró hondo, sus ojos enrojecidos brillando a la luz de la luna que se colaba por la ventana. En su interior, un susurro de gratitud se formó en silencio. Gracias, Sofía. No sé qué habría sido de nosotras sin ti. Había pasado una semana desde que Valentina llegó. El cuarto de huéspedes, antes un espacio impersonal y rara vez utilizado, se había convertido en su refugio. La casa había cambiado no solo por las risas y llantos de una niña, sino también por la presencia constante de una mujer en un estado de vulnerabilidad, una mujer que, a pesar de su dolor, conservaba un encanto que era difícil de ignorar. Sofía, poco a poco, retomó su rutina. Cada mañana salía temprano hacia su oficina en Santa Fe y regresaba al caer la tarde. Javier, mientras tanto, seguía trabajando desde casa, gestionando sus proyectos de arquitectura desde su computadora portátil. Aquella mañana, Javier tecleaba concentrado en la mesa del comedor cuando Valentina salió del cuarto de huéspedes. Su cabello aún estaba húmedo por la ducha y llevaba una sencilla bata de casa de algodón verde. La pequeña Lulú la sujetaba de la mano, parloteando sin cesar. «Tío Javier, quiero jugar». Javier sonrió. «El tío está trabajando, Lulú». «Más tarde, sí». Valentina esbozó una pequeña sonrisa. «Perdona, Javi. Lulú es un torbellino. No te preocupes. La casa se siente más viva así». Javier volvió su atención a la pantalla, pero por el rabillo del ojo captó la silueta de Valentina. La tela delgada de la bata, mojada en la espalda, se adhería a su piel, insinuando las curvas de su cuerpo. Apartó la vista de inmediato, un gesto reflejo. Fue sin querer, se dijo. Además, es la prima de Sofía. Imposible pensar en algo más. Trató de calmarse, atribuyéndolo a un simple impulso. Día tras día, Valentina se fue adaptando al ritmo de la casa. Comenzó a ayudar con las tareas domésticas, limpiaba la cocina, barría el patio, e incluso a veces preparaba el almuerzo para Javier. Ese día, Sofía avisó que llegaría un poco más tarde. Javier estaba en la sala de televisión, revisando unos planos en su tableta, mientras Valentina le daba de comer a Lulú en la alfombra. «Javi, ¿ya comiste?», preguntó Valentina. «Todavía no. Pensaba prepararme una sopa instantánea, pero se me olvidó». «No, hombre, ¿cómo crees? Te preparo algo rápido, ¿sí?». Javier solo asintió. Poco después, el aroma de cebolla y ajo friéndose, seguido del perfume de unas espinacas salteadas, llenó la cocina. Cuando Valentina le acercó el plato, Javier percibió el olor a jabón que emanaba de su piel. Un aroma suave y limpio que, por alguna razón, le pareció perturbadoramente íntimo. «No trabajes sin comer, que te vas a enfermar», le dijo ella con una sonrisa cálida. Javier asintió, esforzándose por no mirar el escote de su bata, que dejaba entrever una sombra sutil. Esa noche, Sofía se durmió temprano, vencida por el cansancio. Javier, aún despierto, navegaba sin rumbo por las redes sociales en su celular. Escuchó el crujido suave de la puerta del cuarto de huéspedes al abrirse. Se asomó con sigilo desde su propia puerta. Valentina salió de puntillas, probablemente yendo a la cocina por agua. Llevaba una bata de manga corta, el cabello suelto y caminaba con cuidado para no despertar a Lulú. Javier lo observó tomar un vaso de agua y regresar a su habitación. Cerró la puerta en silencio. Debajo de las sábanas,
respiró hondo. ¿Por qué estoy pensando tanto en ella? Al principio solo era lástima. Cerró los ojos, intentando conciliar el sueño, pero la imagen del cuerpo de Valentina, el aroma de su jabón y la mirada a veces melancólica, a veces insinuante, se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Los días siguientes se sintieron cada vez más extraños para Javier. No era por los berrinches de Lulú ni por la carga de trabajo, sino por la presencia de Valentina, que se había vuelto una constante magnética y perturbadora. Esa tarde, Sofía tenía una reunión fuera de la oficina. Javier trabajaba desde la sala, como de costumbre. Valentina barría el patio delantero, vistiendo una bata blanca y delgada que ondeaba con cada soplo de viento. Cuando se agachó para recoger un juguete de Lulú que se había caído, Javier, sin poder evitarlo, desvió la mirada hacia sus muslos, que quedaron brevemente al descubierto. Inmediatamente, giró la cabeza hacia la pantalla de su laptop y bebió un largo trago de agua. No pienses tonterías, Javier, su mente era un campo de batalla. Poco después, Valentina entró a la casa, sacudiéndose el cabello. ¿Qué calor hace, no, Javi? ¿No te asas trabajando aquí? No, con el ventilador estoy bien, respondió él sin mirarla. Pues yo podría bañarme 3 veces al día para refrescarme, rió ella suavemente antes de meterse al baño. Javier se quedó mirando la pantalla en blanco. La verdad era que no había avanzado nada en su trabajo. Al atardecer, Lulú seguía durmiendo la siesta. Valentina salió de su habitación con unos shorts holgados y una camiseta delgada que se pegaba a su cuerpo por el sudor. Se sentó en el suelo, estirando las piernas frente al televisor, justo delante de Javier, que estaba en el sofá. ¡Ay, qué dolor de espalda de estar sentada tanto tiempo! La siento toda tiesa. Miró a Javier y estiró los brazos hacia arriba, haciendo que su camiseta se levantara un poco, revelando un trozo de piel de su abdomen. Javier se puso de pie abruptamente. Voy a la cocina por agua. ¿Me traes a mí también? Con hielo, por favor. Me muero de sed. Javier caminó hacia la cocina con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Abrió el refrigerador, bebió un vaso de agua helada y se quedó mirando fijamente la puerta del congelador. Esto no puede seguir así. Esa noche, Sofía tuvo que quedarse a trabajar hasta tarde por un cierre mensual. Llegaría después de las 10. Mientras tanto, Javier estaba sentado en la sala. Valentina acababa de salir de la ducha, su cabello estaba mojado y su piel lucía fresca. Llevaba un pijama holgado. Lulú ya se durmió, dijo, sentándose en el sofá, no muy lejos de él. Javier intentó concentrarse en la televisión, pero el aroma a jabón y la suavidad de su voz hacían que su mente divagara. ¿Tú trabajas hasta tarde seguido, Javi?, preguntó ella. A veces, pero es flexible. No es tan pesado como lo de Sofía. Valentina lo miró por un momento y luego sonrió. Qué suerte tiene Sofía de tener un esposo tan paciente como tú. Siempre esperándola en casa. Javier se giró. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció demasiado largo. Él fue el primero en apartarla. Ya es tarde, voy a meterme a la cama. Valentina solo asintió. Que descanses, Javi. Javier cerró la puerta de su habitación y apoyó la espalda contra la madera. Peligro, pensó. Esto se está volviendo cada vez más difícil de controlar. Una llovizna persistente caía desde la tarde, enfriando el aire más de lo habitual. Sofía avisó por mensaje que volvería a trabajar hasta tarde. Un informe urgente, dijo, y que probablemente llegaría después de las 10. Javier solo respondió con un breve, cuídate mucho. No te olvides de cenar. Valentina salió de su habitación después de que Lulú se durmiera. Llevaba una bata holgada y el cabello recogido en un moño desordenado. Traía una almohada pequeña y se recostó en el sofá frente a la televisión. ¿Puedo ver la tele contigo, Javi?, preguntó con una sonrisa dulce. Javier asintió. Claro, vale. ¿Qué quieres ver? Lo que sea, algo tranquilo. Nada de terror.
Pusieron una serie de comedia ligera. Valentina se estiró en el sofá largo mientras Javier se sentaba en el otro extremo. Pero, ya fuera a propósito o no, la planta del pie de Valentina rozó la rodilla de Javier. Al principio, él se movió un poco, pero el pie pareció seguirlo. «¡Ay, qué frío tengo!», se quejó Valentina. «¿Podrías bajarle al aire acondicionado?». Javier se levantó para buscar el control. «No, no te molestes», dijo ella con una risita. «Para eso estás tú, ¿no?». Valentina rió suavemente y se estiró, bostezando. Javier también rió, pero sabía que había algo más detrás de esa risa. Algo coqueto y electrizante. La miró de reojo. La bata se le había subido un poco por el muslo. Su cabello estaba desordenado, pero eso solo la hacía más atractiva. Valentina se giró y se sentó a medias, con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá. Lo miró directamente. «¿De verdad no te aburres, Javi? ¿Estar así solo en casa todas las noches?». Javier miró la pantalla del televisor, que ya no le interesaba. «Ah, ya estoy acostumbrado. Pues yo creo que me sentiría más tranquila si tuviera compañía. Sobre todo en una noche como esta». «Fría, silenciosa», dijo Valentina en voz baja. Se movió, acercándose más a Javier. Sus rodillas se tocaron. Lo miró de nuevo, esta vez con una intensidad diferente, suave, profunda, como si esperara algo. «Javi», murmuró. Lentamente, tomó la mano de Javier. «¿Me das un abrazo?». «Solo un ratito, necesito un apoyo». Javier tragó saliva. Su cerebro gritaba que se alejara, pero su cuerpo no se movió. Cuando Valentina se apoyó en su hombro, el calor de su cuerpo se sintió demasiado cercano, demasiado real. En silencio, lentamente, Javier le devolvió el abrazo. Su mano rodeó la cintura de Valentina y, cuando sus ojos se encontraron de nuevo, los labios de ella se acercaron, vacilantes al principio, y luego lo tocaron suavemente. El primer beso fue tierno, cálido, pero lleno de tensión y culpa. Javier cerró los ojos, su cuerpo temblaba. Pero antes de que todo pudiera ir más lejos, un sonido metálico lo sobresaltó. El clic de la llave en la reja del edificio, seguido de pasos rápidos hacia la puerta principal. Javier y Valentina se separaron de un salto. Ella recogió su almohada y corrió a su habitación a toda prisa. Él se quedó de pie, rígido, tratando de calmar su respiración, y luego abrió la puerta. Sofía entró con el rostro cansado. Estaba lloviendo a cántaros. Tuve que esperar mucho por un taxi. Javier forzó una sonrisa. ¿Quieres que te prepare un té caliente? Sí, por favor. Esa noche, Javier se sentó en la mesa de la cocina mientras Sofía bebía su té, pero su mente seguía en el sofá, con el beso y el abrazo que acababa de compartir con otra mujer. La lluvia no había cesado. Desde la tarde, el cielo gris cubría la ciudad. La casa estaba en silencio, solo se oía el goteo rítmico del agua en el desagüe. Sofía había llegado exhausta, cenó un poco y se quedó profundamente dormida. Javier, sin embargo, no podía pegar ojo. Tenía la cabeza llena de pensamientos, el corazón revuelto entre la culpa y un deseo que no lograba comprender. Cerca de la 1 de la madrugada, se levantó de la cama. Sentía náuseas. Quizás había tomado demasiado café por la tarde. Caminó sigilosamente hacia el baño de servicio, que estaba al fondo, cerca de la cocina. No encendió la luz, confiando en la penumbra que se filtraba por la pequeña ventana de la cocina. Al salir del baño, casi choca con una figura que venía de la sala. Era Valentina. Se quedó paralizada, vestida con un camisón. Su cabello estaba revuelto, recién despertada. «Iba por un vaso de agua», dijo en voz baja, su voz un poco ronca. Estaban de pie, cerca, demasiado cerca. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. No hubo más palabras, ni preguntas, ni excusas. Solo sus respiraciones, que empezaron a desacompasarse, y sus cuerpos, demasiado conscientes de la corta distancia que los separaba.
La mano de Javier se posó lentamente en la cintura de Valentina. Ella no se apartó. Al contrario, se acercó más, pegándose a él, y levantó ligeramente la barbilla. El beso ocurrió sin previo aviso. A diferencia del primero, este estaba cargado de urgencia, de una tensión contenida durante mucho tiempo. Valentina susurró, su aliento cálido contra sus labios. Rápido. En la pequeña cocina, bajo la luz tenue, con el sonido de la lluvia como única banda sonora, se unieron. Fue lento, pero inevitable. La culpa fue devorada por un deseo que explotó en silencio. No hubo más sonido que gemidos ahogados y respiraciones agitadas. Cuando terminaron, Valentina se arregló el camisón. Javier intentaba recuperar el aliento. Se miraron en la oscuridad, como si ambos supieran que lo que habían hecho estaba mal, pero ninguno de los dos se arrepintió en ese momento. Valentina le dio un beso suave en la mejilla y le susurró al oído, «Ten cuidado. Si quieres más, solo dímelo». Javier asintió. Caminaron en silencio hacia sus respectivas habitaciones. No hubo despedida, solo un silencio más pesado que antes. Y en su cama, Sofía seguía durmiendo profundamente, sin saber que esa noche, la casa que consideraba su refugio más seguro, había comenzado a agrietarse. Aquella mañana, el desayuno le supo amargo a Sofía. No por la comida, sino porque Javier estaba sentado en la mesa con el rostro sombrío. Valentina ya había salido a llevar a Lulú al pequeño parque de la esquina. Sofía acababa de terminar de lavar los platos. De repente, Javier rompió el silencio sin rodeos. Llevamos 5 años de casados, Sofi. Y todavía no hay señales. Sofía levantó la vista, sorprendida. ¿Señales de qué? Sabes perfectamente a qué me refiero. No necesito explicarlo, respondió Javier, su tono afilado. Sofía respiró hondo. Yo también quiero, Javi. Pero ya fuimos al médico. Dijo que todo está normal. Que solo es cuestión de tiempo. ¿Tiempo? ¿Hasta cuándo? No soy un robot, Sofía. Yo también quiero tener un hijo. Esta casa se siente vacía, deberías entenderlo. El tono de voz de Javier subió de volumen. Sofía se quedó helada. Su marido nunca le había hablado así. Solo pudo bajar la cabeza, conteniendo las lágrimas. No me hables así, Javi. A mí también me duele, dijo en voz baja. Javier se levantó y tomó su chaqueta. Voy a salir un rato. La puerta se cerró con un golpe seco. Sofía se quedó de pie en medio de la cocina, con la respiración entrecortada. La mañana que debía ser cálida se había vuelto gélida. Valentina, que había escuchado la discusión desde la entrada, sonrió levemente. Acarició la cabeza de Lulú, que estaba sentada en sus rodillas. Mira, mi niña. Papá Javier está empezando a dudar, le susurró. Desde aquella noche, desde que se unieron en la oscuridad, Valentina había sentido como se abría una grieta en ese matrimonio. Javier la miraba más a menudo, incluso cargaba a Lulú sin torpeza, con un cariño que parecía genuino. Acariciaba el cabello de la niña con una ternura paternal. Y Valentina sabía que Lulú podía ser la llave. En los días siguientes, Sofía comenzó a notar el cambio. Javier jugaba más con Lulú, incluso le compraba juguetes nuevos. Antes, los niños le eran indiferentes, pero ahora parecía tener un vínculo especial con ella. Y no solo con Lulú, su actitud hacia Valentina también era diferente, demasiado cálida. Una tarde, Sofía llegó temprano del trabajo y encontró a Javier dándole de comer a Lulú mientras veían la tele en la sala. Los tres reían, parecían una pequeña familia. Sofía se quedó en el umbral un buen rato antes de saludarlos con una sonrisa forzada. Ellos se pusieron nerviosos al darse cuenta de su presencia. Esa noche, Sofía intentó hablar con él. Te has vuelto muy atento con Valentina y Lulú últimamente, ¿no? Javier se giró rápidamente. Bueno, ¿qué querías? Están viviendo aquí, lo mínimo es ayudarlas.
Pero pareces más cercano a ellas que a mí, replicó Sofía. Javier guardó silencio, luego le dio la espalda, fingiendo estar ocupado con su celular. Sofía lo observó en silencio. Había algo que no podía explicar, pero sentía un pequeño cambio que podría llevarlos a una transformación mucho mayor. Esa tarde, mientras Javier estaba en la sala viendo la televisión con Lulú, que le pedía que la cargara, el timbre de la puerta sonó de repente. «Buenas tardes», se oyó una voz desde fuera. Javier se sobresaltó y se levantó de un salto. Al abrir la puerta, vio a una mujer de mediana edad a la que conocía muy bien, doña Elena, la madre de Sofía. «Suegra», exclamó Javier, medio en pánico. «¿Por qué no avisó que venía?» «Quería darles una sorpresa», dijo doña Elena mientras entraba. Pero sus pasos se detuvieron en seco al ver a Valentina salir de la cocina con un vaso en la mano. «Vaya, pero si es Valentina, la esposa de Ricardo, ¿verdad?», dijo doña Elena, con un tono extrañado. Entrecerró los ojos, su voz se volvió cortante. Valentina sonrió educadamente. «Sí, señora. Disculpe las molestias. Estoy quedándome aquí temporalmente». Doña Elena asintió, pero su mirada se volvió aguda, alternando entre Javier y Valentina. Se quedó en silencio, pero sus ojos recorrían cada rincón de la casa. Lulú corrió a abrazar la pierna de Javier, riendo. La escena no pasó desapercibida para doña Elena. Esa noche, después de cenar y de que Sofía acostara a Lulú, doña Elena llamó a su hija al cuarto de huéspedes. «Sofía, ven, siéntate», le dijo con dulzura. Sofía se sentó junto a su madre. Doña Elena la miró fijamente antes de hablar. «Mira, hija. ¿No te has dado cuenta de que la energía de esta casa ha cambiado desde que está Valentina?» Sofía bajó la mirada. «Es familia, mamá». «Sí, pero tú eres la esposa. Tienes que darte cuenta, es una mujer bonita, joven, durmiendo en tu casa, cerca de tu marido. No te estoy acusando, hija, pero a veces la tentación aparece en las cosas más pequeñas. El diablo anda suelto en los detalles». Sofía se mordió el labio, sin saber qué responder. Había algo de verdad en sus palabras, pero quería confiar en su esposo. «Piénsalo bien, mi niña. No quiero que te arrepientas después», concluyó doña Elena. Sofía asintió lentamente, su corazón comenzaba a vacilar. A la mañana siguiente, la mesa del desayuno se sentía más pequeña que nunca. Doña Elena estaba sentada con Sofía, Javier y Valentina. Lulú comía su papilla en una sillita. Después de una charla superficial, doña Elena fue al grano. «Disculpa, Valentina. Solo quiero decirte que esta es la casa de un matrimonio. ¿Qué te parece si buscas otro lugar? Un cuarto de alquiler, o puedes quedarte en mi casa con Lulú por un tiempo, para no alterar la armonía de aquí». Valentina se quedó callada, su rostro enrojeció y luego esbozó una sonrisa tensa. «Sí, señora. Entiendo». Javier parecía incómodo, pero no dijo nada. Sofía solo miraba su plato, sintiéndose culpable pero incapaz de defenderla. El desayuno se volvió insoportablemente tenso. Después, la atmósfera en la casa era extraña. Esa tarde, después de que doña Elena se fuera en un taxi, la casa volvió a quedar en silencio. Sofía aún no había regresado del trabajo. Lulú dormía en su habitación. Valentina estaba sentada en la sala, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos hinchados. Javier salió de su estudio, la vio y se acercó. «Valentina», la llamó. Ella levantó la vista y se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Perdóname, Javi. Soy una carga. Solo necesitaba un lugar seguro para Lulú. No quería arruinar su matrimonio, pero estoy tan cansada. Siento que todo el mundo me culpa a mí», sollozó. Javier se quedó quieto, acariciándole la espalda. «No pasa nada». Valentina levantó la cabeza, su rostro aún mojado por las lágrimas. Pero había algo más en su mirada. Era tierna,
suave y llena de esperanza. Y Javier, por alguna razón, no se apartó. Esa noche, después de una cena fría y silenciosa, Sofía intentó romper el hielo. Javi, lo de mi mamá esta mañana. No era para lastimarte a ti ni a Valentina. Solo estaba preocupada. De repente, Javier dejó caer su cuchara con un ruido metálico. Siempre lo mismo. Todo tiene que ser como dice tu madre. Nadie puede tomar una decisión en esta casa si no es ella. Sofía se quedó paralizada, sorprendida por la dureza en la voz de su marido. Solo digo que su intención era buena. Pero su forma de hacerlo hiere a la gente. Valentina se sintió como si le estuvieran echando. Ella no es nadie para nosotros, Javi. Es solo la esposa de un primo lejano, dijo Sofía en voz baja. Javier se levantó de la silla. Es la madre de una niña pequeña que necesita ayuda. No es una vergüenza. Sin esperar respuesta, se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Sofía solo pudo abrazarse a sí misma, confundida por la frialdad repentina de su esposo. Unas horas más tarde, Sofía se durmió, agotada mentalmente. Mientras tanto, en la sala, solo una lámpara de esquina proyectaba una luz tenue. Valentina estaba sentada en la alfombra, todavía con su bata delgada. Su cabello caía sobre sus hombros. Javier estaba recostado en el sofá. Sus miradas se encontraron en un silencio denso. ¿Estás enojado por mi culpa?, preguntó Valentina en voz baja. No por ti. Pero todo se siente asfixiante desde esta mañana, respondió Javier. Valentina se acercó, sentándose justo frente a él, y tomó sus manos. Si te sientes asfixiado, yo solo quiero ser el lugar donde puedas respirar, susurró. Y esa noche, el deseo que habían reprimido ya no pudo ser contenido. Sobre la alfombra de la sala, se unieron en la oscuridad. No hubo más sonido que sus respiraciones aceleradas, gemidos ahogados y el roce de la piel contra la tela. Se hundieron en un placer efímero, sin saber que esa noche lo cambiaría todo para siempre. Sofía se despertó con una sensación de incomodidad. Le dolía la cabeza, pero una urgencia en su vejiga la obligó a levantarse. Tengo que ir al baño, murmuró. Se levantó lentamente de la cama, abrió la puerta de la habitación con cuidado. Sus pasos se detuvieron. Sus ojos se abrieron de par en par. En la penumbra de la sala, vio a su marido, Javier, acostado en la alfombra con Valentina. Estaban enredados, una pequeña manta apenas los cubría. Sofía se quedó helada, como si le hubieran clavado 1000 agujas en el pecho. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Valentina abrió los ojos primero. Su mirada se encontró con la de Sofía, de pie en el umbral. Javi. Javier, susurró, presa del pánico. Javier se dio la vuelta y, en ese instante, su mundo se derrumbó. Después de la escena en la sala, Sofía no dijo una sola palabra. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero su rostro era una máscara de hielo. Se dio la vuelta, entró rápidamente a la habitación, tomó su bolso y una chaqueta delgada. Javier la siguió a toda prisa. Sofía, espera. Por favor, déjame explicarte. Pero Sofía ya había tomado las llaves del coche y caminaba a grandes zancadas hacia la salida. Sofía, por favor, no te vayas. Podemos hablar de esto. Sofía se detuvo en la puerta y se giró, sus ojos rojos y su rostro endurecido. Ustedes dos ya lo han dejado todo bastante claro sin necesidad de palabras. La puerta se cerró con un estruendo. El motor del coche arrancó, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue el único testigo de la partida de Sofía, quizás para siempre. Javier se quedó de pie frente a la puerta, confundido y aterrado. Valentina se acercó lentamente, tocándole el brazo. Javi, déjala. Necesita calmarse. ¿Cómo quieres que me calme, Valentina? Nos vio. Por eso mismo, no empeores las cosas con el pánico. Vamos a tranquilizarnos. Ya hablarás con ella cuando se le pase el enojo, dijo Valentina, su voz extrañamente serena.
Javier respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Valentina se acercó más, abrazándole la cintura por el costado. No estás solo, Javi. Pero ese abrazo ya no se sentía cálido. Se sentía como una telaraña. Javier se quedó inmóvil, sumido en una confusión cada vez más profunda. Al día siguiente, la casa estaba en un silencio sepulcral. Lulú dormía la siesta. Valentina acababa de cocinar, con el pelo recogido y vistiendo ropa de casa holgada. De repente, el timbre sonó con una insistencia violenta. Una y otra vez. Javier abrió la puerta y se quedó petrificado. Frente a él estaban Sofía y su madre. Sus rostros eran como dos tormentas a punto de arrasar con todo. Sofía lo miró con furia, sus ojos ya no llorosos, sino ardientes. «Todavía tienes tiempo para cocinar tranquilamente», gritó doña Elena al entrar, clavando la mirada en Valentina, que se había quedado paralizada en la cocina. «¿Te quedas en casa ajena, dando lástima, y te acuestas con el marido de tu propia prima? ¿No tienes vergüenza?» Javier intentó mediar. «Suegra, por favor, esta es mi casa. Hablemos con calma». Plaf. Una bofetada resonó en la habitación. Fue Sofía. «Es tu casa, pero no es solo tu vida la que has destrozado. También es la mía, Javier». El llanto que había contenido desde la noche anterior finalmente estalló. Valentina intentó acercarse. «Sofía, perdón». «Lárgate de mi casa», gritó Sofía, señalando la puerta. «Tú y tu hija, hoy mismo». Doña Elena sujetó a su hija por los hombros y luego miró a Javier con desprecio. «Les damos hasta la tarde. Después de eso, no quiero volver a ver la cara de esa mujer en la casa de mi hija». Y se fueron. Esa tarde, Valentina lloró en silencio. Pero esta vez, no hubo un abrazo de Javier. Solo silencio y un sentimiento de culpa cada vez más pesado. Semanas después de esa pelea, Javier y Sofía estaban sentados en lados opuestos de una sala de audiencias. No hubo muchas palabras, solo la voz monótona del juez y el crujido de los papeles. Sofía vestía un traje sastre negro, su rostro era severo. Javier parecía agotado, con una barba incipiente. «Solicito el divorcio por adulterio», dijo Sofía con calma cuando el juez le preguntó. Javier no lo negó, solo bajó la cabeza. El juicio no fue largo. Llegaron a un acuerdo sobre la división de bienes, la casa se vendería y el dinero se repartiría. No hubo peleas, no hubo llantos, solo dos corazones cansados que se habían rendido. Cuando todo terminó, Sofía regresó a casa de su madre. Volvió a ser la de antes, pero más fuerte, más silenciosa y mucho más cautelosa a la hora de amar. Mientras tanto, Javier se mudó a un pequeño departamento de alquiler. La casa que había sido testigo de su matrimonio pronto se puso en venta. Las fotos fueron descolgadas, los muebles empacados, los recuerdos abandonados. Valentina y Lulú se mudaron con él. En secreto, Valentina tramitó su divorcio de Ricardo, que seguía enfrentando su proceso legal. Fue a los juzgados con Lulú en brazos, entregó los papeles y declaró que ya no podía esperar a un esposo envuelto en un escándalo tan grande. Unos meses después, se celebró una boda sencilla y discreta en una oficina del registro civil en las afueras de la ciudad. Javier llevaba una camisa blanca y un saco. Valentina, un vestido sencillo de color crema. Solo 2 testigos estuvieron presentes. No hubo invitaciones, ni fiesta, ni anuncios. Después de todo lo que había pasado, solo querían empezar de nuevo, aunque sabían que no todos estarían de acuerdo con su elección. La noche después de la boda, Valentina se sentó en el colchón de su nuevo hogar, observando a Javier mientras encendía un ventilador. «¿Estás seguro de todo esto, Javi?», susurró. Javier asintió lentamente. «No estoy seguro de que sea perfecto, vale. Pero es el camino que elegí». Valentina sonrió levemente, luego se acostó y le dio una palmadita en el pecho. «Gracias por haberme aceptado». Fuera de la habitación, Lulú ya dormía. Y afuera, el mundo seguía girando,
sin saber que